Vamos a continuar entonces con la solución de ecuaciones diferenciales exactas. El planteamiento dice resolver y más seno de x por el coseno cuadrado de x por y dividido entre coseno cuadrado de x por y por el diferencial de x más x entre coseno cuadrado de x por y más el seno de y por el diferencial de y igual a 0. En primer lugar, nos damos cuenta que esta ecuación diferencial no es homogénea. Vamos a averiguar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Para ello, identificamos m que es el coeficiente del diferencial de x, sería y más seno de x por el coseno cuadrado de x por y dividido entre el coseno cuadrado de x por y. Y n sería x sobre coseno cuadrado de x por y más el seno de y. La condición de exactitud establece que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Significa que debemos hallar la derivada parcial de m con respecto a y a partir de esta función. Ocurre que para derivar eso con respecto a y tenemos que y está tanto en el numerador como en el denominador y está como el argumento de funciones trigonométricas. Ocurre que la derivación de m con respecto a y, por lo menos para esta expresión, resulta bastante compleja. Una situación más o menos similar va a ocurrir cuando tratamos de determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Acá tendríamos que derivar como un cociente y en el denominador tenemos la potencia de una función trigonométrica. Entonces, puesto que esas derivadas son bastante complejas de determinar, lo que vamos a hacer es reescribir estas dos funciones en una forma más sencilla. Por ejemplo, en el caso de m, vamos a tener que, separando este término y más seno de x por el coseno cuadrado de y, entre coseno cuadrado de y, como dos términos, vamos a tener y entre coseno cuadrado de x por y para el siguiente, el coseno cuadrado se simplificaría. Quedaría simplemente seno de x. En el caso de n, quedaría tal como está. Ahora bien, igual cuando vamos a derivar m con respecto a y, nos encontramos de nuevo un cociente. Entonces, seguimos con la complejidad. Esa complejidad la podemos minimizar si aplicamos la identidad de que 1 entre coseno cuadrado de x por y es equivalente a secante cuadrado de x por y. Acá podemos escribir que m va a ser y 1 entre coseno cuadrado de x por y secante cuadrado de x por y más el seno de x. Y la misma situación la podemos establecer en n. N sería x por secante cuadrado de x por y más el seno de y. Evidentemente, estas dos funciones son más sencillas de derivar, puesto que involucran simplemente producto de dos funciones, en lugar de estas que eran más difíciles de derivar. Ahora bien, determinamos la derivada parcial de m con respecto a y. Aquí, en primer lugar, tendríamos un producto. Sería la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, secante cuadrado de x por y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 2 secante de x por y multiplicado por la derivada de la secante, que es secante de x por y por tangente de x por y.
por la derivada interna, que como estamos derivando con respecto a y sería x, más la derivada del seno de x con respecto a y, que sería 0. Arreglamos acá un poco esta derivada y entonces la derivada parcial de m con respecto a y nos quedaría como secante cuadrado de x por y. Acá esta secante con esta secante daría secante cuadrado y entonces sería 2 x por y por la secante cuadrado por la tangente de x por y. Y de esta manera tenemos la derivada parcial de m con respecto a y. La derivada de n con respecto a x será derivada de n con respecto a x, la derivada de un producto para este primer término. La derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 2 secante de x por y por la derivada interna, que sería la derivada de la secante, secante de x por y por tangente de x por y, multiplicado por la derivada del argumento, que si estamos derivando con respecto a x, entonces sería y, más la derivada del seno de y, pero como estamos derivando con respecto a x, entonces eso sería 0. Arreglamos esta derivada y entonces vamos a obtener que la derivada de n con respecto a x es secante cuadrado de x por y más, aquí podemos multiplicar 2 por x por y, secante de x por y por secante de x por y, secante cuadrado de x por y, multiplicado por la tangente de x por y. Si comparamos la expresión de la derivada parcial de m con respecto a y con la derivada parcial de n con respecto a x, nos damos cuenta que ellas dos son iguales. Por lo tanto, está ocurriendo que derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Vamos a proceder ahora con la solución de la ecuación diferencial. Para resolver la ecuación diferencial, entonces partimos que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a m. Y entonces la derivada parcial de u con respecto a x va a ser m, que por conveniencia vamos a tomar esta expresión a pesar de que esta era la expresión original. Entonces diremos y por secante cuadrado de x por y más el seno de x. Pasamos el diferencial a multiplicar. Tendremos que la derivada de u va a ser y secante cuadrado de x por y más el seno de x por el diferencial de x. Procedemos a la integración. Entonces la integración del diferencial de u va a ser la integral. Aprovechamos y separamos esto en dos integrales. La primera será y secante cuadrado de x por dx más la integral del seno de x por dx. La integral del diferencial de u nos conduce a u. Y la integral de y por secante cuadrado de x por y con respecto a x, esta y saldría como una constante de la integral y quedaría la integral de secante cuadrado. La integral de secante cuadrado es tangente de x por y, y como estamos integrando con respecto a x, acá quedaría por 1 entre y, más la integral del seno de x por dx, que es menos coseno de x, más la constante, que en este caso sería una función f de y. Simplificamos y en este primer término y la función u quedaría como tangente de x por y menos coseno de x más f de y. Para averiguar quién es f de y, entonces decimos que
la derivada parcial de u con respecto a y debe ser igual a n. La derivada parcial de u con respecto a y la obtenemos a partir de la función u. Sería la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x por y, por la derivada interna, que sería x. La derivada del coseno de x con respecto a y sería 0, y acá obtendríamos como derivada para f de y, f' de y. Esta es la derivada parcial de u con respecto a y. Y n, lo tenemos acá, sería x por secante cuadrado de x por y más el seno de y. Nos damos cuenta que este primer término es equivalente al primer término que tenemos en el lado derecho de la ecuación. Podemos entonces simplificarlo. Y tenemos que f' de y es seno de y. Siendo que f' de y es el seno de y, entonces cuando integramos, f de y sería menos el coseno de y más una constante. Ahora, cuando reemplazamos la función f de y en la función u, tendremos que u va a ser igual a la tangente de x por y menos coseno de x más f de y, que es menos coseno de y más c. Y finalmente, la solución general de la ecuación diferencial va a ser tangente de x por y menos coseno de x menos coseno de y igual a una constante.